Está con nosotros y es parte de este espacio Daniel García, experto en temas internacionales. Y bueno, más que tener un segmento como de costumbre en Visión Integral, hoy vamos a tener una conversación entre ambos para seguir debatiendo el tema haitiano, la crisis que tenemos producto de la construcción del canal en la República de Haití, y porque sigue siendo la noticia desde el cierre de la frontera y de todo tipo de comunicación con Haití, aérea y terrestre y marítima, pues el tema haitiano es el tema del día a día. Yo creo que aquí no hay gente que se dedique articulista en algún periódico, todos los programas, los editoriales de los periódicos, los líderes de opinión, todo el mundo está hablando y todos nos hemos hecho expertos en temas haitianos. O sea, el que no era experto en este momento, pues se ha hecho experto en estos temas. Y nosotros habíamos quedado de abordar este tema. La semana pasada abordamos una entrevista y quisimos seguir en la misma línea, ¿no? Para contigo conversar un poco sobre la situación en que nos encontramos, porque esto es cambiante, es dinámico, y si bien es cierto se mantiene el cierre de la frontera, pues hay opiniones divididas en el país inclusive, y presiones a nivel internacional con algunos organismos que han estado propiciando el tema de llegar a algún acuerdo, el mismo primer ministro de Haití, después de una mala jugada que ha hecho al país, ¿no? Con una posición cambiante de manera en tan corto tiempo y tan radical, ¿no? De un extremo a otro. O sea, vamos a hablar un poquito dónde nos encontramos y de dónde proviene todo esto, porque todos nos hemos hecho famosos en el acuerdo del 29, el acuerdo del 1929, el artículo 10 y la revisión del 36, todo lo que ocurre a partir de ahí entre República Dominicana y Haití, que dos países en una isla, lo que no ocurre, ¿verdad?, en ninguna otra parte del mundo, pero con dos pueblos tan diferentes en términos culturales, sociales y de todo. Entonces, un país, nosotros fuimos 200 años, más de 200 años en la colonia española. Y por la misma isla de España, esa parte se ocupa y salen dos repúblicas, ¿no? Esa es la paradoja que tenemos. Mira, la situación de Haití se viene tratando desde hace muchos años porque gravita fundamentalmente la manera de cómo internacionalmente se ha manejado la situación de Haití. Esta situación del canal no es más que una pequeña versión de todos los problemas porque está atravesando Haití. No solo el problema de las bandas armadas, no es el problema del canal, porque hay que recordar que hay un canal que se llama Canal La Vigía, que fue construido por Balaguer en el 1966 y cerrado por el presidente Leonel Fernández en el 2007. Y del 2007 para acá no se habían manifestado inquietudes con respecto al problema del agua en Haití. Porque hay que tener en cuenta que este río viene desde Loma de Cabrera, bajando por todo el territorio nacional y se interna en Haití en apenas 2 kilómetros. Apenas 2 kilómetros. Y el agua que pasa por esa pequeña entrada, esa cuña que hay ahí donde entra el territorio haitiano al curso del río, de ahí es que están tratando de hacer un canal. Pero, ¿qué ocurre? Que el canal La Vigía se construyó muy arriba de donde... de esos 2 kilómetros. De esos 2 kilómetros, por lo cual este canal no tiene nada que ver y el presidente Abinader planteó ahora reconectar el canal porque en verdad hay muchos agricultores del área dominicana que están siendo afectados y me dicen que de los haitianos también, porque ahí se cosechan algunas 10.000 hectáreas de terreno para cultivo de arroz en ambos países. Pero fíjate, toda la opinión pública se ha quedado en el problema del canal. Pero, ¿y el asunto de la visita de los kenianos? ¿La gente sabe la implicación que tiene eso para el país? Mira, eso es un acuerdo de Estados Unidos con Kenia, que lo firmó John Austin, el ministro de Defensa, con el ministro de Defensa de Kenia. ¿Qué sucede? Que a Estados Unidos le interesa tener control sobre América Latina y no quiere que se le escape el control del problema haitiano porque
Haití está siendo tratado por un sinnúmero de escuelas musulmanas que han creado ya alrededor de 67 escuelas de esta madrasa, como le llaman, para practicar el islamismo, esta corriente musulmana. Ha ido tomando espacio. Tomando espacio de manera muy fuerte, y se le tiene miedo a que la situación que se da en África con estas tendencias, el radicalismo, puede llegar a Haití y acceder a la República Dominicana, creando problemas con eso también. Entonces, todo eso es parte de este gran problema de Haití. Esto es una invasión lo que van a hacer ahora, con algunos 3.000 militares kenianos que vienen a adiestrar 10.000 policías o personas del pueblo que quieren incorporarse a la milicia, y a preparar un nuevo ejército para poder enfrentar el desvenir. No es solo enfrentar las bandas, desarmar las bandas, porque este problema de las bandas haitianas, bandas urbanas y rurales, muy bien armadas, señores, muy bien armadas, es un problema que se escapa a las posibilidades del presidente haitiano actual. Pero mira, realmente tú dirás, bueno, es un tema, porque eso sería ya pensando en más pronto que se pueda organizar esa fuerza internacional, ¿no?, que viene a buscar la pacificación del territorio haitiano. O sea, se supone que esa sería lo que aprobaría el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, pero claro, ya tú entras en yo pienso que el mismo protagonismo y la denuncia permanente del gobierno dominicano y la situación que se nos presenta ahora es el detonante para que esto se agilice. Porque al margen de lo que tú planteas, la situación de Haití seguía en un puro deterioro. La banda con un 80% del control de Puerto Príncipe y de muchas ciudades también. O sea, un gobierno sin autoridad, porque ahí no hay autoridad legítima, ahí no hay nadie electo que tú puedas decir ese está electo y fueron unas elecciones que se celebraron. O sea, todas las autoridades haitianas son ilegítimas en este momento. Yo creo entonces el tema del canal viene a traer como consecuencia que todo esto se agudice. Porque mientras tanto no había ocurrido lo del canal, las cosas en Haití, nosotros estamos clamando solo en el desierto, y a raíz de eso, entonces los organismos internacionales ya se ponen como en esa dirección, y el hecho de que Estados Unidos se ponga en esa dirección, que ya lo había hecho Kenia, de manera que fue que se ofreció, pues ya son 12 países que están diciendo que están dispuestos a venir acá. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si esa fuerza internacional viene a pacificar Haití? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es el protocolo que se va a definir para hacer esto? ¿Cuándo se van a hacer elecciones en Haití? ¿Cuáles van a ser los interlocutores de esa sociedad donde no hay un liderazgo político que prácticamente un poco se unifican ahora a raíz de lo que ha acontecido? Que es lo que decimos. Nosotros con esa decisión tan rápida y yo diría tan rápida, pero tan desproporcional a lo que estaba ocurriendo, que es lo que se ha dicho, ha traído como consecuencia que la sociedad haitiana se unifique en torno a un gobierno que prácticamente no existe. Mira, yo insisto en que el problema de Haití es cada vez más complejo, y la complicación la ha generado precisamente las diferentes intervenciones que se han hecho, porque cada vez que se hace una nueva intervención, y ya van 5 o 6, Haití queda peor. Hay que recordar que el primero que invadió Haití a conciencia nuestra fue el presidente Harold Wilson en el 1915, y duró 19 años la ocupación. De ahí desciende precisamente Papadó, sí, Duvalier, de ahí desciende Duvalier. Se van los Duvalier y hay una forma que se presenta entre el presidente Balaguer y un gran dirigente haitiano, un dirigente militar que precisamente ha estudiado en la escuela militar
norteamericana, inclusive. Tengo entendido que fue a una universidad a estudiar no sé qué cosa, pero el caso es que es un militar profesional con muchas condiciones, que fue Raúl Cedrás. Cedrás da un golpe de Estado y crea una junta militar. ¿A quién le dan el golpe de Estado? Aristí, sí. Usted puede recordar a Aristí, Beltrán Aristí. ¿Por qué se destituye Aristí? Porque se pretende con esta acción y la asesoría de Balaguer crear las condiciones para renovar la sociedad haitiana, la democracia, todas estas instituciones que existían en Haití y que fueron desmanteladas por las mismas intervenciones internacionales. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que al presidente Bill Clinton se le antoja de que a Aristí hay que devolverlo al poder, porque Aristí tiene ecos en el Congreso, en el Congreso norteamericano, por la influencia de los senadores, diputados de color, etcétera. Y Clinton entonces invade Haití con 20,000 soldados y duran ahí 4 años. Y el resultado de esa invasión, ¿cuál fue? Se repuso Haití, volvió el caos a Haití en términos generalizados y hubo que disponer a Haití de nuevo y crear otra junta, que merete, que etcétera. O sea, cada vez que Estados Unidos interviene en Haití, la situación se empeora. Cada vez que hay una tendencia a enfrentar el problema haitiano a partir de condiciones internas, autóctonas, soluciones que eran las que yo preveía que podía darse con Kenia, pero cuando me pongo a estudiar la situación, se descubre que es un acuerdo que hay con Estados Unidos, donde Estados Unidos va a financiar todo este problema, ¿verdad? Y que quien ha asumido ya el control de esa situación son los traucianos, o sea, Anthony Blinken, Blair, la encargada de los asuntos latinoamericanos desde la Secretaría de Estado. O sea, ya uno ve que es una expresión más del caos que esta gente están generalizando en el mundo, que la guerra de Ucrania, que el problema del África ahora con los países que se han independizado. Todo ese tipo de situación no pinta bueno. Eso de que Kenia, Estados Unidos auspiciando, pagando 300 millones de dólares van a invertir en eso, en el adiestramiento, pagándole a Kenia la presencia de sus soldados. O sea, esa situación hay que saberla ver, porque como en otras ocasiones hay un refrán popular que dice que no se puede llamar a los bomberos para apagar el fuego de un cigarrillo, y es lo que está ocurriendo en Haití. Otra intervención más lo que viene es a crear un conflicto social entre esas bandas y los intervencionistas, y nadie sabe dónde pueda parar eso. Pero está bien, tú dices, bueno, tú tienes el temor de que ese tipo de intervención lo que pueda generar es mayor problema. ¿Cuál es la salida de Haití? ¿Está en condiciones Haití con su situación actual, política, social, económica, un Estado fallido, donde no hay autoridad, poder enfrentar la situación y buscar una salida ellos por su propia cuenta, o necesitarían el acompañamiento? Porque te digo, todo el país ha estado pidiendo, el presidente, que es el jefe del Estado, ha estado pidiendo la intervención a Haití, porque por todo lo que puede implicar, por todo lo que implica un país haciendo frontera con nuestra, con un estado de composición como tiene Haití, entonces las consecuencias las sufrimos nosotros, las podemos sufrir nosotros de este lado. Entonces alguna salida tiene que haber. Y yo digo, tú tienes razón cuando dices que todas las intervenciones, fíjate dónde han llegado a Haití. La situación es la peor de toda su historia después de que existe como Estado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la salida? ¿La dejamos? Aquello, ¿en qué te pone ese Estado? ¿Dónde terminará, hermano de la banda? ¿Por qué echó hacia atrás el presidente Ariel Henry, que tenía una posición diferente? Luego la cambia
y va y pide, como lo está pidiendo hace mucho, el tema de la intervención para pacificar y poder enfrentar la banda, porque no tiene la capacidad el Estado haitiano de hacerlo, no tiene la capacidad. Entonces, en medio de esa situación, ¿cuál es la salida? Mira, tiene que haber algún acompañamiento internacional, lo que hay que definir, a qué yo voy, cuáles son los interlocutores, cuál es el protocolo, qué tipo de salida, cuándo se van a hacer elecciones, cuáles son las reformas que hay que hacerle del Estado haitiano para que funcione diferente, porque Haití tiene una constitución que es como si fuera un país, prácticamente un país desarrollado, elige un primer ministro, ¿entiendes? Entonces, todo eso, nosotros tenemos que estar de acuerdo con que haya algún tipo de intervención que a uno no le gustaría propiciar, por lo mismo que tú dices, pero alguna salida tiene que tener. Mira, la situación fundamental que se vislumbra para Haití está en lo que el ingeniero José Israel Cuello planteó una vez. Hay que ver a Haití como lo que es realmente, un gueto, plagado de un sinnúmero de tendencias oscurantistas. Y desde ahí, convocar organismos internacionales imparciales. ¿Como cuáles? La misma ONU, la UNESCO, los organismos de América Latina, con la finalidad de crear un sistema de alfabetización general en español. ¿En español? En español, no en el patuá, en el creolé, no. En español, para poder desarraigar el gueto que significa Haití. Esta salida es un poco radical porque rompe con toda la idiosincrasia, la cultura, pero yo no quiero dar a entender que ese es mi punto de vista para la salida de Haití, pero es un ejemplo. O sea, ¿pero qué se lograría con eso? Integrar a Haití a la cultura latinoamericana, a las manifestaciones culturales generalizadas que se dan, desarraigarlo de ese aislamiento en que se encuentra Haití, porque no se ve, no se escucha, pero no se lee. Se puede lograr con recursos, con un plan bien definido. Indudablemente, que eso implica, como tú dices, con educación, eso implica, con salud, con alimentación, con trabajo, eso implica un financiamiento de un gran proyecto. Pero ahora, yo no entiendo el tema del idioma. El problema es que ninguno de estos países que se prestan ahora mismo a patrocinar la invasión estarían dispuestos a hacer la inversión que es necesario hacer en Haití. Oye, como es la creación de infraestructura reproductiva. Es como hacer un país viable. Esa es la palabra clara, hacer un país viable. Pero ¿cómo se hace un país viable? Invirtiendo en las áreas esenciales y creando un sistema de educación que rompa con el oscurantismo que hay en Haití. Porque la pobreza, señores, la pobreza entra por la falta de educación, por la falta de cultura, por el bajo nivel que tiene la misma población. No es solo darle comida, no es practicar ¿cómo se llama? Este programa especial de darle comida, cocinar comida para masas, o como lo hacían los yanquis cuando vivieron aquí en el 65. Es institucionalizarlo. Sí, más que institucionalizarlo, es rescatar la población, porque es imposible suponer que se puede resolver el problema haitiano por arriba nada más. Hay que rescatar a la población haitiana de tal manera que se incorpore las grandes masas o una gran mayoría de las masas populares a este proceso de reforma. Es una gran reforma que hay que hacer en Haití a través de organismos apropiados, la UNESCO, la ONU, la FAO, la Organización Mundial de la Salud, Mundial de la Salud. O sea, desde ese punto de vista es recuperable Haití. Mientras tanto, seguiremos el caos. Vamos a hacer una pausita y retornamos tratando este tema. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo
y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Hoy celebramos, pero hacemos un resumen de 3 años de trabajo arduo y dedicación a esta organización. Y quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su continuo apoyo y presencia. Estos resultados se enmarcan en el contexto de la política gubernamental en el cumplimiento a lo establecido en la Ley 2000, que rige los derechos de propiedad industrial. Es política de nuestro presidente, es política del gobierno, realmente nosotros expandir todas las tareas que están vinculadas a la propiedad industrial.